¿qué está pasando con el abastecimiento de GNC? Sabemos que es de los combustibles del que más se usa en servicios como por ejemplo remises, taxis, bueno, ahora está también el Uber. Y según tenemos entendido por diferentes informes que han circulado en los últimos días, hay cierto desabastecimiento, puntualmente en algunas ciudades de la provincia, en gran parte del territorio también está sucediendo esto. La cuestión pasaría por priorizar el gas en los hogares. Dicen que no es un tema que tenga que ver con vaca muerta y con la producción de gas, sino con la distribución y con las prioridades que se han establecido, ¿no? Teniendo en cuenta estas bajas temperaturas que venimos teniendo casi de 20 días, 30 días a esta parte, la crisis se ha incrementado en los últimos días y vamos a charlar un ratito con Jorge Hernando, que es un referente importante de Ujú. estacioneros acá en Olavarría y que seguramente tiene argumentos para detallar por qué se está viviendo esta situación en estos últimos días. Lo tenemos en línea, lo vamos a saludar. Danisa, Mario, buen día Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Buen día, ¿cómo están? Bien, Un bueno, gusto. gracias por atendernos tan temprano. No, por favor, horario habitual de trabajo. Bueno, ya viene pasando desde hace algunos días. ¿A qué crees que se debe esto, Jorge? Bueno, una realidad muy triste, eh, muy grave para el sector y que realmente genera mucha impotencia y mucha bronca. Eh, Esto es una historia que se repite año tras año Ujú. y lamentablemente no se hace lo que se tiene que hacer. Eh, Cuando digo no se hace lo que se tiene que hacer, y ahí voy un poco a tu respuesta, gas en el país se produce y hay mucho, no solo para abastecer todo lo que sería el país en su totalidad, sino también para exportar. Pero bueno, lo que no hay son obras de infraestructura para llevarlo desde donde se produce el gas hasta los distintos lugares del país, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos están faltando son todo lo que sería obras en lo que sería el transporte del gas, en lo comúnmente llamado gasoductos. Y bueno, y afrontamos esta realidad eh, una vez más, y ya van muchos años. Ujú. Es un problema logístico por lo que planteás, ¿no? Porque según un dato que fue publicado hace muy poquitos días, la Argentina tiene una capacidad de transporte de 120 millones de metros cúbicos diarios. Hay muy buena producción de gas. El punto es llevarlo a los lugares que hay que llevarlo. Ahí está la cuestión, ¿no? Exactamente, es decir, hay un saturamiento en lo que son las redes de transporte del gas, y donde llegan momentos altos de demanda producto de bajas temperaturas, eh, se da preferencia y privilegio del abastecimiento domiciliario y lo que implica que se produzcan cortes en estaciones de GNC, fundamentalmente en aquellas que tienen contrato interrumpible. Para que se entienda, las estaciones de GNC, hay dos modalidades de tener el transporte del gas. Una es en forma interrumpible, que se da que cuando hay altos picos de demanda, quien maneja el transporte del gas pueda interrumpir o restringir el aprovisionamiento a través de esa estación de servicio, o estaciones que tienen contrato no interrumpible, que bajo estas situaciones de alta demanda se les garantiza
la cantidad de metros diarios que tienen bajo ese contrato que pueden vender sin ser restringidos. No sé si logro explicarme Sí, bien. sí. Sí, sí, está claro lo que planteas. Tengo entendido, corregime si no es así, que en época no de invierno no hay problemas porque se ubica en un 14% dentro del consumo de los 120 millones que se producen, lo que hay que Exacto. transportar. El punto es cuando llegamos al invierno, donde hasta 60 y 70%, cuando bajan las temperaturas, se destina a los hogares. Ahí está el punto de quiebre, ¿no? Sí, sí, ahí tenemos la situación, por un lado, y por otro lado, estamos hablando de un producto que no se almacena, que no permite el almacenaje en tanque Claro. hasta el día de hoy. Ujú, Entonces, sabemos ese sobrante que tenemos en el verano en lo que hace a los gasoductos y su distribución, no lo podemos acumular para cuando falte el invierno. ujú. Pero bueno, discúlpame, Sí, sí. la bronca que a mí me genera esta situación particular y también en los colegas, eh, hay muchas estaciones que llevan ya un mes casi sin poder vender, eh, y es muy preocupante porque nadie se preocupa por eso, nadie. Y los costos están, hay que pagar sueldos, hubo que pagar aguinaldos, y realmente es muy triste estar pasando por esa situación. Ujú, En el caso particular nuestro, por ejemplo, que inauguramos una estación de GNC hace 2 años y medio acá en San Jacinto para camiones, fundamentalmente, que es la nueva tendencia del gas. Estuvimos 15 días sin poder vender el combustible y realmente después de esos 15 días logramos que nos dieran una autorización o un contrato firme por 2.000 metros diarios, ujú. que eso significa atender la mitad de la demanda diaria que nosotros tenemos, así que llegamos a los 2.000 litros y cerramos la estación. Pasadas las 24 horas volvemos a abrir para vender otros 2.000, pero eso causa un trastorno muy grande, fundamentalmente a aquellas empresas de transporte de carga que no tienen la garantía de tener un abastecimiento pleno en el día a día. Ujú. Cuando están en un contexto así, desde la Cámara lo que recomiendan a las estaciones de servicio es contratar gas firme. ¿Qué es el gas firme? Porque tengo entendido también que tiene un costo mucho mayor, aunque te puede garantizar más el suministro. Exactamente, un poco lo que yo te explicaba recién, puntualmente te hablo en el caso personal nuestro. Nosotros cuando firmamos el contrato, vos cuando firmás hoy por hoy un contrato de GNC en el Energas, Sí. solamente te lo habilitan de forma interrumpible. La figura del no interrumpible no existe hoy por hoy. Sí existía años atrás. Cuando vos pedís, después que tenés de forma interrumpible el suministro, pedís que te hagan un contrato en firme, los costos se triplican, pero no se triplican durante eh, el momento que lo utilizas, sino que están anualizados, es decir, tu costo pasa a ser el mismo, tanto en verano como en invierno, mucho más caro a lo largo de todo el año por tener los métodos firmes que solamente utilizar en estas circunstancias, 2, 3 meses en el año. Una situación bastante ingrata porque a la luz parece ver que si se paga más caro el transporte, hay gas, y si no se paga más caro el transporte, no hay gas. Ujú, Algo raro, pero ujú. bueno, estamos en Jorge, Argentina.
La medida fue dispuesta por acá en Olavarría, por Camus y Gas Pampeana, con el objetivo justamente de esto de priorizar este suministro, digamos, para escuelas, centros de salud y demás. Exacto. Mm, Camusi es, llamémosle, el administrador del gasoducto, en nuestro caso, de la zona pampeana, que transporta el gas tanto a tu casa como a mi estación de servicio. Y ujú, para que se entienda, para que haya gas en tu casa, no tiene que haber gas en mi estación de servicio. claro. Ujú. Esto afecta, digamos, más que nada al transporte, como venías diciendo, no a los conductores. Claro, porque en realidad, desde hace un par de años, por eso es que no se entiende, hay una política de impulsar el transporte de carga general y el transporte de pasajeros que se impulsen a través del GNC y que se reemplace el uso del combustible. Ujú, Eh, de hecho, eh, tenemos fábricas de camiones como Scania, por ejemplo, y Iveco, que son las dos únicas marcas que producen camiones a GNC, que también se ven afectadas, porque hoy por hoy vos para salir a comprar un camión de GNC sale más caro que un camión propulsado a gasoil. ujú, Pero bueno, la diferencia de inversión está en la reducción de costos, llamémosle, entre el precio del GNC y el precio del litro de gasoil, que más o menos cumplen la misma cualidad en cuanto a kilómetros recorridos. Eh, Sale el doble el gasoil y un poco más, eh, entonces ahí sí se da para que se pueda vender ese camión. Pero si vos no tenés garantías de que una estación de servicio te pueda abastecer, eh, no lo comprás. ujú. Es así de simple. Jorge, Entonces, no hay una coherencia. Sí. esto se va a normalizar, digamos, de acuerdo al clima o crees que va a seguir todo igual? A mí me preocupó esta situación cuando allá por mayo tuvimos el primer corte de unas 48 horas. Yo dije, uy, si en mayo estamos arrancando así lo que va a ser el invierno, Ujú, y bueno, hemos arrancado desde el 21 de junio que empezó el invierno a la fecha con restricción total. Ujú. Y Y todo me indica que va a seguir. mm. esto, Sí, Jorge, claro, tú indica que va a seguir, decías, está atado pura y exclusivamente a la temperatura también, ¿no? absolutamente. Ujú, Somos 100% dependiente del clima. Al no haber inversiones, dependemos del clima. ujú. No, hay Una locura, pero un bueno. dato que yo no tenía, que lo aportaste hace un ratito. Yo hablaba de remises, de taxis, de Uber, pero no de camiones. No, no, que es una realidad, eh, es una realidad que está y que tiene un enorme futuro, pero lamentablemente estas situaciones hacen que se retroceda lo poco que se había avanzado en este aspecto, Ujú. en fomentar el transporte de carga a través de GNC. Es una locura. Bueno, Para Jorge, que te des una ojalá. idea, mira, Sí, discúlpame, te cierro con esto, para sí, que te des una idea, sí. en plena situación de corte, yo tuve un llamado del gerente de Escaña, Argentina, algo que me pareció una locura, que se haya comunicado conmigo, para ver qué pasaba, que yo no tenía GNC, que no teníamos nosotros GNC acá en la estación, que no podíamos abastecer a los camiones, porque había recibido quejas de usuarios de camiones que acá no podían cargar. Fíjate hasta dónde llega Sí, 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 está es claro. algo que no guarda, no guarda relación de nada. Pero bueno, es la realidad en la cual estamos y ojalá Dios quiera eh, que se iluminen y que se pueda solucionar este tema, porque realmente es muy grave. Hay estaciones que las están pasando muy mal. Bueno, ojalá, como vos decís, no termine en una expresión de deseo y realmente tomen cartas en el asunto y le puedan dar una solución a este tema. Te agradecemos mucho, Jorge, por este contacto.
Un gusto, como siempre. Que tengan buen día. Abrazo Igualmente. grande, lo mismo para vos. Bueno, ahí estaba Jorge Hernando de Estaciones de Servicio, charlando un ratito con nosotros a propósito de este problema que se ha generado con el desabastecimiento de GNC. Ya seguimos. Las mañanas de Radio Sapiens.